Aquí comenzamos la cuarta sesión del aula de formación de la Acción Católica General de Madrid en este curso 2020-2021 que estamos dedicando a la lectura y al comentario del libro de Joseph Ratzinger, La Fraternidad de los Cristianos. Este, este libro que estamos este año siguiendo como el primero dentro de 3 años de un trienio de formación de la mano de Joseph Ratzinger. Es un libro que trata el tema de la fraternidad como tema fundamental. Es un libro compuesto de unas charlas, como ya explicamos en la primera de las sesiones, y que después de dos primeros capítulos, las dos primeras charlas en las que se trataba más el tema desde un punto de vista de la historia de la salvación, ahora nos encontramos en una reflexión teológica, un tiempo más para reflexionar sobre diversos aspectos que surgen a partir de lo que hemos visto en los dos primeros temas. En este tema vamos a reflexionar sobre Dios como nuestro Padre, pero sobre todo en la fraternidad que se crea a partir del bautismo y cómo esta fraternidad supera los límites que uno pueda plantearse o que uno pueda encontrar dentro del mundo de la fe o dentro del seguimiento de Jesucristo. La superación de los límites dentro de la fraternidad cristiana es, de hecho, el título que Joseph Ratzinger da a este cuarto capítulo en el que nosotros nos encontramos y en el cual el punto de partida para ir profundizando ya en el tema en cuestión, el punto de partida es el ir fijándonos, ir descubriendo cuáles son los elementos más significativos, más característicos de esta nueva fraternidad que ha aparecido en Cristo, de la cual hablábamos también especialmente en el tema anterior, cuando hablábamos de este rey, esta forma de reinado de Cristo que heredaba de Israel y que adquiría un sentido universal por ser el Hijo de Dios encarnado. Esta fraternidad nueva que se ha creado en Cristo tiene como uno de sus rasgos más característicos, este que nosotros hemos celebrado en estos días atrás, que es la encarnación del Hijo de Dios. Que Dios acepte hacerse hombre es un elemento completamente novedoso en la historia de la salvación, es un elemento completamente novedoso en la historia de las religiones, pues siendo verdaderamente Dios, Jesucristo se hace verdaderamente hombre. Este misterio de la encarnación crea un vínculo especial, un vínculo nuevo entre Dios y los hombres, que podríamos decir, con las palabras que también emplea en este tema Joseph Ratzinger, que produce la mayor ruptura, pero a la vez el mayor beneficio. La mayor ruptura, ¿por qué? Porque supera el límite de lo terrestre con lo celeste, el límite de lo humano con lo divino. Dos mundos que parecían separados, que para el pueblo de Israel además así se comprendían, estos dos mundos que parecían claramente delimitados, Dios y el mundo, estos dos mundos de repente aparece de tal forma que por la encarnación lo celeste se une a lo terrestre. Por la encarnación aquello que es pasajero, aquello que es corruptible, asume lo que es incorruptible, asume lo que es eterno. Y de esta forma se supera una frontera insospechada para el hombre de superar. Una frontera que el hombre hasta ahora ha buscado romper por sus propias fuerzas, por sus propias sabidurías, por sus propios métodos, y sin embargo es Dios el que rompe esa frontera, es Dios el que supera ese límite y al superar ese límite crea al hombre, le ofrece al hombre una nueva relación, una nueva relación. Esta fraternidad se caracteriza por esta nueva relación que el Dios hecho hombre le ofrece y que hace que el hombre tenga que replantearse su propia relación con Dios, tenga que replanteársela de tal manera que, por ejemplo, podemos leer cómo Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, dice así: de modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne. Si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva.
Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. La relación que Dios establece con el hombre es una relación que se fundamenta en el Hijo de Dios que se ha hecho hombre. Y por lo tanto ha ofrecido una relación con Dios que va desde lo puramente carnal hasta lo inmaterial, con la acción del Espíritu, con la unción del Espíritu recibido de Cristo, ha comenzado lo nuevo. Ha comenzado lo nuevo. Hay una nueva relación que supera lo que es solamente humano, que supera aquello que es solamente humano y le ofrece al hombre una nueva manera de comunicarse con Dios. Tenemos que pensar que en lo humano la gran distinción hasta ahora era una distinción que Israel había reconocido desde sus orígenes, que Israel había reconocido a lo largo de su historia y que era la gran distinción que marcaba, de alguna forma, la comprensión que el hombre tenía de Dios. Dios ha elegido un pueblo, Dios ha elegido el pueblo de Israel y por lo tanto hay dos formas de estar en el mundo. Una es siendo parte del pueblo de Israel, del pueblo elegido por Dios, y otra es no siendo parte de ese pueblo elegido por Dios, ¿no? Elegido por Dios para comunicar o para ofrecer la salvación a todos, pero en definitiva así ha sido, ¿no? Elegido por Dios. Y esta comprensión, que es la que limitaba la relación con Dios, se va a ver destruida, se va a ver renovada, se va a ver convertida en otro tipo de relación a partir de la encarnación. Si para Israel había judíos y paganos, si para Israel había una descendencia de Abraham y unos extranjeros, que eran aquellos que no descendían de Abraham, si para Israel había una pureza dentro del pueblo de Israel y una impureza fuera, una elección o no elección, todo eso se va a ver ahora de una manera novedosa, vencido, cambiado, transformado. Pablo lo explica en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, cuando dice: por tanto, vosotros, los que un tiempo erais gentiles según la carne, llamados incircuncisos, por los que se llamaban circuncisos en razón de una operación practicada en la carne, recordad que entonces vivíais sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, podemos ver aquí claramente cómo aparecen delimitadas esas dos realidades, ¿no? Esos dos grupos sociales, circuncisos e incircuncisos, los extranjeros y los ciudadanos de Israel, los que tienen que beneficiarse de la alianza y de las promesas de esa alianza y los que no pueden hacerlo, sino que están sin esperanza en el mundo. Estos son los dos grupos, ¿no? Que es la situación que está exponiendo Pablo y sigue diciendo: ahora, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz. Paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de él en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es lo que ha sucedido gracias a Cristo Jesús, que los que estaban lejos, los que estaban fuera, por así decirlo, del pueblo elegido, fuera de la alianza, ahora pueden participar de la alianza. ¿Por qué? Porque Dios no se ha hecho solamente un miembro del pueblo de Israel, sino un hombre. Dios no se ha encarnado para salvar solamente al pueblo de Israel, sino a todos los hombres. No ha querido ser solamente gloria de tu pueblo Israel,
sino que ha querido ser luz de todas las naciones, con las palabras que podríamos utilizar aquí de Simeón en la presentación de Jesús en el templo. Cristo es el que ha traído la paz. Shalom. Shalom. Así es como Jesús dice cuando saluda a los discípulos una vez que ha resucitado. La paz con vosotros. Esa paz la ha conseguido Cristo y la ha conseguido haciéndose un hombre para salvar a todos los hombres. No a algunos, sino Él quiere salvar a todos los hombres. Pone en la decisión de cada uno el acoger, el participar de esa salvación o no acogerla, no participar. Pero Él la pone accesible a la mano de todos los hombres. Esto es lo que viene a decir aquí Pablo. Él ha reconciliado los dos pueblos, a los que eran elegidos y a los que no eran elegidos, y les ha traído a todos la paz. Les ha ofrecido a todos la paz y la paz y la vida eterna. También podemos recordar ese pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles en el que cuando Pedro va de camino hacia el encuentro con el centurión Cornelio, se encuentra esta situación en la que él tiene una visión, y contemplando el cielo abierto, se ve llamado a participar de todo elemento para comer. No hay comidas profanas e impuras y comidas santas y puras, ¿no? En esta escena, en esta visión, también Pedro reconoce una universalidad. Una universalidad. Es lo que en su camino hacia el encuentro con el centurión romano va a descubrir. Que no solamente los judíos están llamados a participar de la vida nueva de Cristo, sino que todos los hombres están llamados a ello. Cuando todo es subido al cielo, es una manera de mostrar que todo es llamado a subir al cielo. Y Pedro tiene que reconocer esto y darle un valor universal a la misión de anunciar el Evangelio, a la misión de llevar a todos el Evangelio de salvación. ¿Qué es lo que podemos concluir, por ejemplo, viendo estos dos textos? Pues que Cristo va a hacer una aportación nueva, una aportación a la relación de Dios con los hombres que es ciertamente especial. No solamente quiere salvar a todos, sino que lo hace ofreciendo relacionarse con todos, ofreciendo vincularse con todos. Y de esta forma, Cristo lo que va a crear es una nueva categoría aún más grande, una salvación, una oferta de salvación aún más grande porque no se limita a algunos, a un solo pueblo, sino que es una ofrenda para la vida de todos. Esto es romper una frontera, esto es vencer un límite, como lo queramos decir, ¿no? Esto es tan novedoso que Pablo continúa su reflexión en la carta a los Efesios diciendo que esto es un misterio. Me dirijo a vosotros yo, Pablo, el prisionero por Cristo Jesús, en favor de vosotros, los gentiles. Supongo que habéis oído hablar de la distribución de la gracia que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Los gentiles son los paganos, son los que no son Israel, los que no son descendientes del pueblo de Israel. Y esto se me dio a conocer por revelación y es un misterio, el misterio de la paz, de los dos pueblos en uno solo. Esto es un misterio, ¿no? Que de repente haya semejante superación de lo que incluso él mismo como judío había aprendido y había vivido tiempo atrás, ¿no? El misterio es la paz. Lejos de un concepto de paz mucho más zen, mucho más proveniente del lejano oriente, no del cercano oriente, sino del más lejano oriente, de un concepto de paz que nos hemos tragado, como si la paz hiciera referencia a la tranquilidad y a la soledad, a la serenidad, ¿no?
La paz hace referencia a la comunión. La paz es una experiencia, es un sentimiento, es una consecuencia de la experiencia de la comunión. Aquí nos encontramos algo ciertamente novedoso en Pablo, novedoso en el cristianismo primero, pero sobre todo novedoso también con respecto a la forma de vivir la fe. No da la paz el ir por libre. Ese es el misterio. Lo que da la paz es la experiencia de la comunión. Lo otro se puede llamar de cualquier otra forma. Tranquilidad, comodidad, lo que sea. Pero la paz que Cristo trae, la frontera que Cristo derriba, no es para que cada uno vaya por libre y así esté tranquilo. No es para que yo, o yo con mi grupo, o yo con mis amigos, o yo con los que son como yo, o yo con quien yo decida, hagamos lo que yo creo que tenemos que hacer, sino que la paz es una experiencia de comunión que supera toda frontera. En ese sentido, este concepto misterioso, esta forma de romper fronteras de Cristo afecta a cómo nosotros conocemos la fe y la confesamos como una experiencia de comunión, a cómo la celebramos como una experiencia de comunión, no de ir por libre, sino de comunión, y a cómo la vivimos. Solo se puede vivir la fe como una experiencia de comunión a la que todos somos llamados, no como una experiencia de aislamiento o de separación en la que la paz viene si yo hago como yo considero. El misterio es que lo diferente se une. El misterio es que Dios y el hombre se han unido en Cristo. El misterio es que los hombres son unidos si se unen a Cristo. Y de esta forma se crea un único cuerpo, un único cuerpo. He aquí cómo el misterio de Cristo tiene su continuidad, tiene su única forma de comprensión en este misterio de comunión de la Iglesia, de comunión del cuerpo de Cristo. Por eso, el mismo Pablo lo va a explicar también, va a continuar tirando del hilo, por así decirlo, en la carta a los Gálatas, donde dice algo que va a ser fundamental para entender este capítulo y el capítulo siguiente también. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Aquí hay una clarísima definición de esta unidad religiosa. Los judíos y los paganos, tal y como estábamos explicando desde el principio de este tema cuarto, lo somos revestidos de Cristo, siendo de Cristo. Y eso sucede en el bautismo, que nos hace descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Aquí ya no hay dos pueblos, aquí ya hay uno solo. Ya hay uno solo. ¿Por qué? Pues porque igual que no cualquiera podía formar parte del pueblo de Abraham, del pueblo de Israel, cualquiera puede formar parte del cuerpo de Cristo. Solo necesita el bautismo. Cualquiera puede formar parte de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Hay una unidad social, hay una unidad religiosa que aquí se anuncian, ¿no? La frontera que existía ha sido superada por la encarnación. Ha sido superada por la encarnación de tal forma que el hombre bautizado en Cristo Jesús, tal y como dice Pablo a los Gálatas, encuentra
el punto de comunión. Ya el punto de comunión no está solamente en Cristo, sino que está al acceso de los hombres. ¿Tú quieres formar parte de esa unidad? ¿Tú quieres ser parte de esa unión que Cristo ha posibilitado? Lo que necesitas es el bautismo en Cristo. Por eso este bautismo es un elemento universal, cualquiera puede acceder a él, universal, pero además es un elemento característico, propio, porque el hombre puede acogerlo y pasa a formar parte de su propio ser. Es identificativo. En este bautismo va a profundizar todavía más el capítulo siguiente, pero aquí ya tenemos un elemento muy importante, un elemento muy importante. El hombre puede superar la frontera de su separación con Dios por medio del bautismo. El hombre puede superar esa frontera. Cristo, con la encarnación, ha dejado al hombre el don del bautismo que le permite superar esa frontera. Y así reconocer lo que dice Jesús en el Evangelio según San Marcos, aquel que le pregunta, solo Dios es bueno. La única frontera que había entre el Creador y la criatura es superada por la encarnación, por el nacimiento del Hijo de Dios. Es superada de una manera definitiva por la venida del Hijo de Dios como uno de nosotros que nos hace partícipes de lo que Él es. Bien, podemos aprovechar la situación de lo que nosotros estamos viviendo en estos días, ¿no? En nuestro año litúrgico, para ver cómo esto la Iglesia lo celebra especialmente en la fiesta de la Epifanía. Esto que dice Pablo, esto que venimos viendo que ha propiciado la encarnación, esto se manifiesta en la fiesta de Epifanía. La Iglesia lo reconoce así, en la fiesta de Epifanía, que muchas veces interpretamos como un intercambio de regalos, sin más, y sin embargo es la plasmación de esto, de que existe un Dios que se ha acercado tanto a los hombres que ha propiciado un solo pueblo, en el que Dios se une a los hombres y los hombres están unidos los unos a los otros. Esta es la novedad. Si recurrimos, por ejemplo, a lo que en el día de la Epifanía hemos escuchado en la palabra de Dios, podemos coger Isaías, que es la primera lectura de este día. Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Es precioso comprender cómo aquí se está hablando de los pueblos, de todas las naciones. Aquí no se está hablando de la luz que llega para Israel solamente, sino que la luz para Israel llega de todos los pueblos. Todos van a poder participar de esta forma, por la llegada de la luz. Todos van a ser iluminados. Realmente, ¿qué es Israel? La aurora, la primera luz. Pero luego todos los pueblos van a participar de esa luz. Si seguimos adelante, la segunda lectura de este día de Epifanía nos recordaba lo que nosotros hemos dicho al principio de esta charla. Se me dio a conocer por revelación el misterio sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo por el Evangelio. Bien, aquí lo encontramos de una forma casi de declaración dogmática. También los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio.
Esta es la segunda lectura todos los años del día de Epifanía. Si cogemos, por ejemplo, la oración colecta de esta misa de Epifanía, lo vamos a encontrar también aquí desarrollado. Señor, tú que este día revelaste a tu Hijo unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe poder contemplar un día cara a cara la hermosura infinita de tu gloria. Revelaste a tu Hijo unigénito a los pueblos gentiles por medio de una estrella. Los pueblos gentiles también participan, de la revelación del Hijo unigénito. También participan de la revelación del Hijo de Dios con el deseo de poder contemplar un día cara a cara su rostro, su gloria. Por último, podríamos, para concluir este acercamiento al día de Epifanía, que también expresa lo que estamos exponiendo en este capítulo cuarto del libro de Joseph Ratzinger, podemos acercarnos a ver el prefacio de la misa de este día. Hoy has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación, pues al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos hiciste partícipes de la gloria de su inmortalidad. ¿Por qué se puede hablar con tanta seguridad de que nos hiciste partícipes? Porque los que estamos participando en esa oración somos los que hemos recibido el bautismo. Somos los que formamos parte de la Iglesia. Somos los que hemos entrado en el cuerpo de Cristo. De la misma manera que hemos entrado nosotros, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. Y participar así de la gloria de su inmortalidad. Esto es la ruptura de esa frontera entre Dios y nosotros, entre el inmortal y los mortales, es esto, que nos haces partícipes de la gloria de la inmortalidad, de tu inmortalidad. Aquí ya esa barrera ha sido claramente superada, y el hombre puede participar de lo eterno, recibir los bienes de los que se goza en el cielo. Si volvemos al relato de Pablo, si volvemos a la reflexión que Pablo hace sobre esa ruptura de esta frontera, pues podemos, por ejemplo, hacerlo con otra de las citas que Joseph Ratzinger emplea en su explicación en este libro, La fraternidad de los cristianos, Colosenses 3, 10, 11. Os habéis revestido de la nueva condición, pensemos que os habéis revestido es una referencia clara al bautismo, una referencia clara a entrar a formar parte de la comunidad de la Iglesia, ¿no? Os habéis revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Podemos ser más o menos civilizados, incluso bárbaros, y sin embargo, todas las fronteras, incluso las fronteras con los pueblos bárbaros, han sido superadas por la victoria de Cristo, han sido superadas por la encarnación, el nacimiento del Hijo de Dios. Es interesante por el momento en que nosotros también estamos viviendo a nivel social, el comprender qué es lo que supone esto. Cristo viene a superar todo tipo de fronteras. El cristianismo naciente busca superar fronteras. Esto no es una negación de lo político, de las fronteras políticas, sino que es algo que va por encima de todo esto. Es una experiencia de fraternidad que une incluso habiendo otro tipo de características o diferencias sociales, ¿no? A esto ya hablaremos en la charla cómo el Papa Francisco se refiere en la encíclica Fratres Omnes, también cuando habla de las fronteras. No supone una negación de aquello que es legítimamente establecido por una cuestión histórica, por una cuestión política, por una cuestión cultural o social, sino que estamos hablando de un vínculo que va más allá de todas esas fronteras, va más allá de todo eso. El cristianismo une los pueblos, el cristianismo viene a unir pueblos.
y en el sentido o en la línea en la que va el cristianismo, lo que se va buscando es ese misterio de paz, ese misterio de paz, que es algo mucho más profundo que un tratado que se firma o se deja de firmar y que adhesiona a unos pueblos con otros, ¿no? Entonces, el cristianismo viene a superar todo ese tipo de fronteras y en el momento en el que eh, el cristianismo sea negado o es negado, como sucede, por ejemplo, ahora mismo en Europa en cuanto a sus raíces, pues lo que va a suceder es una descomposición, porque un elemento que vincula a los hombres, un elemento que vincula a los pueblos, como es Cristo, cuando falta va a suponer una separación como consecuencia de todo esto. Es un ejemplo claro de cómo la paz y la comunión y la fraternidad que trae el cristianismo puede tener, puede servir como germen de una prosperidad social, de una comunión entre los pueblos, de una paz entre los pueblos, ¿no? Y cómo negada esta, pues al final lo que queda después es una división, ¿no? Una división, una separación, una desconfianza, unir cada uno a lo suyo, ¿no? Pues de una forma más destructiva, más destructiva. Por eso, el cristianismo naciente, como decía Pablo en la carta a los colosenses, lo que busca es superar todo tipo de fronteras. La fraternidad en Cristo va más allá de toda diferencia social, de toda diferencia social. Y aquí Joseph Ratzinger se va a plantear una cuestión, una consecuencia de esto, digamos que a nivel interno, a nivel ético, ¿no? ¿Qué sucede con la moral de la nueva fraternidad eclesial, ¿no? Esta nueva fraternidad que se ha formado de aquellos que han recibido el don del bautismo. ¿Qué sucede con la forma de comportarse de estos? ¿No? Porque, claro, tiene que tener una consecuencia el haber recibido ese bautismo, una consecuencia en cuanto al hacer, una consecuencia en cuanto a la forma de vivir. Y entonces se mira a la iglesia o él mira a la iglesia y dice, bueno, si yo me planteo esta fraternidad en la iglesia, entre aquellos que hemos recibido el mismo bautismo, ¿qué sucede entonces eh, dentro de esta misma iglesia por ejemplo, la cuestión jerárquica, ¿no? O con los estamentos eclesiales que hay en la iglesia, o las altas dignidades, dice él. ¿Cómo se comprende todo esto? ¿Cómo se comprende esta forma de estructurarse o cómo se comprende esta forma de relacionarse, de vivir dentro de una fraternidad que nos ha hecho supuestamente a todos hermanos en Cristo Jesús, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar esto? ¿No? Y entonces él pasa de un planteamiento de una ética hacia afuera a una ética hacia adentro, ¿no? Después de mirar cómo esa nueva fraternidad ha roto las fronteras hacia afuera, él se plantea si esa nueva fraternidad también ha servido para romper fronteras hacia adentro, por así decirlo, en lo que la Iglesia es, ¿no? Y aquí eh, Ratzinger, que tiene muy claros los principios de cómo se ha constituido la Iglesia, ¿no? Y aquellas cosas que son esencialmente necesarias en la vida de la Iglesia, expone cómo el problema de las formas externas no supone un ataque contra la existencia de una jerarquía que es algo esencial a la misma Iglesia. Por Pedro, por aquellos a los que Cristo llama con Pedro, por aquellos que le suceden, es evidente que forma parte de la esencia de la Iglesia esa estructura jerárquica que permite ser a la Iglesia, que permite ser lo que es a la Iglesia. Aquí no hay en juego una cuestión ministerial, la fraternidad no entra en confrontación con el hecho de que existan ministerios,
porque claramente en Cristo y en el Nuevo Testamento existe una vocación ministerial y existe una vocación laical. Hay una llamada a algunos a formar parte de un grupo que va a, de alguna manera, servir a todos los hombres, servir a esa fraternidad en esos ministros. Y entonces Joseph Ratzinger lo que va es a profundizar un poquito en esto, para dejar bien claro que el hecho de que exista una fraternidad hacia afuera se puede ver bien también en la fraternidad hacia adentro. Como no repugna para nada el concepto de jerarquía, no repugna para nada el concepto de ministros a la comprensión de una iglesia en la que hay una fraternidad. Él es afinado y por eso va a ir al griego para explicar esto. Los ministerios tienen un vocabulario propio en el Nuevo Testamento, que es la palabra diaconía. Diaconía, que es servicio. Servicio. Hay otro tipo de expresiones referidas a los ministerios que aparecen en el Nuevo Testamento, pero no referidos a los ministros propiamente del Nuevo Testamento, sino a la autoridad de las sinagogas o al sumo sacerdote, y estos son el término arjé, principio, ¿no? El arjé, que es el principio, o la exusía, que es la autoridad, ¿no? O el time, que es el sacerdocio, ¿no? En el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento dice, para hablar de los ministros, para hablar de esto que nosotros llamamos jerarquía, emplea la expresión diaconía. Diaconía. Es decir, es un elemento propiamente ministerial. Ministerial que viene de menos, del que sirve. Del que sirve. El fenómeno del sacerdocio, ¿no? Y él hace un pequeño recorrido muy escueto, ¿no? Muy somero, acercándose a otras religiones también, ¿no? Para explicar que el sacerdocio en otras religiones es distinto del ministerio en el cristianismo. El sacerdocio en el cristianismo sigue la imagen, sigue el modelo de Cristo y es, en definitiva, un orden. Un orden. Es decir, un grupo ordenado que sigue el servicio de Cristo, que trata de vivir el servicio de Cristo. No es un sacerdocio propiamente. Esto lo explicaremos también un poco más en la charla para no alargar la exposición aquí, sino un orden, ¿no? Una participación en algo que es de Cristo. De tal manera que no se pierda dentro de esta iglesia lo esencial que ha sido ese servicio que Cristo ha realizado, no viniendo a ser servido, sino viniendo a servir. El que participa de ese ministerio actúa, he aquí el ethos, ¿no? Aquí la ética, la moral, ¿no? Actúa como Cristo ha hecho, sirviendo. Es una participación en lo que Cristo ha hecho. No es algo en lo que uno va por libre, en lo que uno hace busca su propio desarrollo, su propio crecimiento, su propia autoridad, sino que viene de Cristo y así solamente se podrá ejercer bien. De hecho, advierte Joseph Ratzinger, si hay algún parecido entre el sacerdocio de la Iglesia y sacerdocios en otras religiones, es porque se ha perdido lo propio, que es esta ministerialidad, este servicio que expresa bien esa llamada que han recibido los discípulos del Señor. Pablo lo explica en la segunda carta a los Corintios de una forma muy bonita al hablar de cómo de lo que se trata es de que permanezcan esos ministros al servicio de Cristo. Dice,
porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Jesucristo es el Señor, nosotros somos siervos, diáconos vuestros, por Jesús. Pues el Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones, para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Es un ministerio, ciertamente. Es un ministerio, no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Esta explicación de Pablo en la segunda carta a los Corintios manifiesta la autoconciencia que Cristo tiene de sí mismo, como el siervo, pero también la de los suyos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, ese ministerio de servicio que Cristo realiza y explica en la última cena. Si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. En verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Esta cita con la que Cristo concluye el lavatorio de los pies a los discípulos viene a exponer bien claramente esto. Cristo sabe que Él ha venido a servir a los suyos. El Maestro y el Señor sirve a los suyos. De la misma manera, aquellos que son los discípulos del Señor participan en ese ministerio de servir a los suyos. Viendo claramente cómo Cristo ejerce ese ministerio, viendo claramente cómo Cristo realiza ese ethos, cuál es la moral o la actitud con la que Cristo se relaciona con los demás, se entiende bien el ministerio, no solamente el ministerio jerárquico, sino también la relación entre los que han recibido el mismo bautismo, la relación entre los que han recibido ese don del bautismo. Por eso, el ministro de Cristo no parte de ser discípulo para llegar a ser Cristo. No parte de lo más abajo para ir a lo más alto. Si empiezo como discípulo, acabaré como Cristo. Y voy a ir subiendo escalones, voy a ir subiendo peldaños y al final llegaré a ser Cristo. No, no, no. El discípulo siempre será discípulo. El discípulo siempre será servidor. El discípulo siempre será ministro. El discípulo siempre será Cristo. Visto así, se entiende mejor la relación entre los miembros de la Iglesia, la relación entre los bautizados, la relación entre la vocación ministerial, la vocación laical, ¿no? Incluso en cómo esta vocación ministerial debe convertirse en un modelo de relación en la Iglesia, en un modelo de relación entre los que forman parte de esa Iglesia, de esa nueva comunidad que se ha formado. Si recurrimos a un ejemplo que encontramos en la liturgia, podemos ver bien cómo se hace referencia en el prefacio de la misa crismal precisamente así a Cristo. Cristo es el que tiene su único sacerdocio, que lo ha perpetuado en la Iglesia, no solo por el sacerdocio real, sino también concediéndolo por la imposición de las manos a hombres de este pueblo. ¿Qué es lo que van a hacer? Renovar en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparar el banquete pascual, presidir al pueblo santo, alimentarlo, fortalecerlo. Son ellos, porque el sacerdote es uno, ellos son sus ministros, ellos son sus ministros, ellos son los que han recibido ese ministerio, que son formas diversas de realizar un servicio,
un espíritu de fraternidad, es lo que hay aquí, un amor de hermano, como dice el prefacio que acabamos de ver, un amor de hermano que se manifiesta como un servicio. De tal manera que Cristo enseña a los discípulos cómo tienen que llamarse. Hay un padre, un maestro, un preceptor, les dice él, pero este es a la vez un hermano. Es padre y hermano, maestro y hermano, preceptor y hermano. Nosotros podremos llamar a alguien padre o maestro o preceptor solamente si como Cristo podemos llamarles también hermanos. Si solamente lo dejamos en lo primero, entonces no estaremos hablando del sacerdocio de Cristo, sino que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio que invita o que forma parte o que se entiende en una fraternidad. Bien, concluiríamos entonces esta sesión, este capítulo cuarto del aula de formación, de este repaso al libro La fraternidad de los cristianos de Joseph Ratzinger, explicando esto, ¿no? El sacerdocio de Cristo ha traído una superación de fronteras y ha creado un espíritu de fraternidad. Ese sacerdocio que se ha inaugurado por la encarnación del Hijo de Dios, lo que ha traído es la posibilidad al hombre de romper con las fronteras que los separan a unos de otros. Ha creado un espíritu de fraternidad, de preocupación de los unos por los otros, de deseo de los unos con los otros para ese servicio del pueblo de Dios, para fortalecer el vínculo de la unidad, que es un misterio. En la medida en la que nosotros vayamos profundizando en ese bautismo, que es como el hombre se ha apropiado del misterio de la encarnación, también nosotros experimentaremos cómo esa fraternidad crea en nosotros una verdadera paz, una verdadera paz. Cuando nosotros hagamos el camino contrario, entonces nos daremos cuenta de que no solamente nos estamos alejando de esa fraternidad, sino que también nos estamos alejando del primero de nuestros hermanos, que es Cristo. Vamos a continuar con el repaso, con la lectura de este libro, a partir de esta reflexión de este capítulo cuarto. Tendremos el coloquio, el rato de compartir o de profundizar en algunas ideas que no estén del todo claras, el sábado 16 de enero. Sábado 16 de enero a las 7 de la tarde, como habitualmente, pues tendremos nuestra sesión del aula de formación.